En el año 722, en un rincón húmedo y olvidado de las montañas del norte, un pequeño grupo de hombres esperaba en silencio. No eran un ejército. No tenían estandartes dorados ni corazas relucientes. Eran hombres de lana y cuero, de manos callosas y miradas duras, aferrados a lanzas de madera con punta de hierro y a escudos redondos desgastados por años de huida. Eran los últimos. O al menos eso creía el mundo que los perseguía. Frente a ellos, descendiendo por los desfiladeros estrechos entre paredes de piedra y niebla, avanzaba una fuerza enviada por el poder más formidable de la época. Un ejército que había cruzado el estrecho 11 años antes y había barrido en pocos meses lo que quedaba del viejo reino hispano. Un ejército que había llegado hasta los Pirineos y había plantado su bandera en las ciudades más antiguas de la península. Un ejército que no esperaba resistencia en estas montañas, que no concebía que estos hombres pudieran plantarle cara. Lo que estaba a punto de ocurrir en ese lugar, ese desfiladero húmedo, rodeado de peñascos, donde el río cantaba entre las piedras y la niebla borraba los contornos del mundo, no cambiaría el curso de la historia en un día. No sería la batalla definitiva, no sería la caída de ningún califato, pero sería el principio de algo, una chispa en la oscuridad, un nombre que los siglos no olvidarían. Ese nombre era Covadonga, y el hombre que esperaba en las alturas se llamaba Pelayo. Para entender lo que ocurrió en Covadonga, hay que entender primero lo que había desaparecido. Hay que mirar atrás. Hay que situarse en el año 711 y ver el mundo tal como era y tal como dejó de ser. El reino visigodo llevaba más de 2 siglos dominando la península ibérica. Era un reino cristiano, heredero de Roma en muchos sentidos, aunque también profundamente distinto. Los visigodos habían llegado como pueblo germánico, habían adoptado el latín, habían abrazado el catolicismo en el siglo VI y habían construido una estructura política que con todos sus defectos era reconocible como un Estado. Tenían una capital, Toledo, una iglesia poderosa, una aristocracia guerrera, un sistema de leyes. Tenían ciudades, caminos, iglesias de piedra, concilios donde los obispos debatían teología y política al mismo tiempo. Era un mundo imperfecto, profundamente imperfecto. La nobleza visigoda estaba fragmentada, dividida por rivalidades que llevaban décadas envenenando la corte. Los reyes cambiaban con frecuencia alarmante, a veces por muerte natural, más a menudo por traición o conspiración. Las luchas de sucesión eran una constante que debilitaba la estructura del poder desde dentro, y en el año 710 esa debilidad alcanzó un punto crítico. Rodrigo, el último rey visigodo, ascendió al trono en circunstancias disputadas. Había facciones que no lo reconocían, había nobles que preferirían cualquier alternativa, y algunos de esos nobles, cegados por sus propias ambiciones, cometieron el error que definiría los siglos siguientes. Cruzaron el estrecho y pidieron ayuda al otro lado. Al otro lado del estrecho, en el norte de África, el mundo islámico llevaba décadas de expansión vertiginosa. Desde Arabia, la nueva fe había barrido Persia, Siria, Egipto, el norte de África. Los ejércitos del califato omeya habían llegado al Magreb y lo habían transformado. Bereberes, árabes, pueblos de fe y tradiciones distintas, habían confluido bajo la bandera del Islam en una fuerza militar de una eficacia demoledora. Y ahora miraban hacia el norte, la invitación de ciertos nobles visigodos, fuera quien la cursó. La historia no es totalmente clara. Fue la oportunidad que algunos en el norte de África estaban esperando. En el año 711, un ejército comandado por Tarik ibn Ziyad cruzó el estrecho y desembarcó en el peñón que los árabes llamarían Jabal Tarik, el monte de Tarik, Gibraltar. Lo que siguió fue una de las conquistas más rápidas de la historia medieval. En julio del año 711,
en las orillas del río Guadalete o quizá del lago de la Janda, los historiadores aún debaten la ubicación exacta. El ejército de Rodrigo se enfrentó a las fuerzas invasoras. La batalla fue desastrosa para los visigodos. Rodrigo desapareció en el combate. Nadie sabe con certeza si murió en el campo de batalla o huyó y murió después. Y con él se disolvió la última resistencia organizada del reino. Lo que siguió fue casi inexplicable en su velocidad. En pocos meses, las principales ciudades de la península abrieron sus puertas o fueron tomadas. Córdoba, Sevilla, Mérida, Toledo, la propia capital del reino, cayó sin una resistencia que mereciera ese nombre. Los ejércitos del califato avanzaban y los obstáculos se desvanecían. Algunos nobles visigodos pactaron conservando sus tierras a cambio de sumisión y tributo. Las comunidades judías perseguidas por la legislación visigoda, en muchos casos, recibieron al nuevo poder con alivio. Las ciudades que resistían eran tomadas y las que no resistían eran ocupadas sin destrucción mayor. En pocos años, la península entera, desde el Estrecho hasta los Pirineos, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, estaba bajo control de lo que los documentos de la época llamarían Al-Ándalus. Solo quedaba un rincón que el nuevo poder no había sometido del todo, un rincón húmedo, remoto, difícil, un rincón donde las montañas eran tan altas y los caminos tan estrechos que cualquier ejército perdía buena parte de su ventaja, un rincón donde los que quedaban, los que habían huido, los que se habían refugiado, los que se negaban a rendirse, esperaban entre la niebla. Asturias. Hay lugares en la tierra que parecen diseñados por la naturaleza para la resistencia. Asturias es uno de ellos. Imagínalo así, una franja estrecha de tierra entre el Cantábrico y las montañas, al norte el mar. Un mar frío, tormentoso, de olas que golpean acantilados oscuros y playas de arena gris, donde el viento no descansa nunca. Un mar que no invita a la navegación casual, que castiga a los marineros inexpertos, que pone una barrera natural entre ese rincón del mundo y el resto. Al sur las montañas, la cordillera cantábrica, que en su parte oriental se transforma en los picos de Europa. Una sucesión de cimas de piedra caliza que en el siglo VIII debían de parecer el fin del mundo conocido. Paredes de roca gris y ocre que se elevan abruptamente desde los valles, desfiladeros profundos por los que el agua cae rugiendo en primavera, gargantas tan estrechas que en algunos puntos apenas cabe un hombre con sus brazos extendidos, cuevas excavadas en la piedra desde tiempos inmemoriales, algunas con pinturas que tienen decenas de miles de años, todas con esa frialdad permanente que hace del interior de la montaña un mundo aparte. Entre el mar y las montañas, una franja verde, muy verde, húmeda hasta los huesos, porque la lluvia llega desde el Cantábrico cargada de agua y choca contra las sierras y se descarga allí sobre los valles, sobre los bosques, sobre los prados. En el siglo VIII esos bosques eran densos, casi impenetrables en muchos tramos, robles, castaños, hayas, fresnos, una masa vegetal que cubría las laderas y los valles y creaba un mundo de penumbra verde incluso en verano, un mundo donde los senderos desaparecían bajo las hojas húmedas y donde orientarse requería un conocimiento del terreno que sólo podían tener los que habían nacido allí. Los caminos eran malos, eso es quedarse corto. Los caminos eran casi inexistentes en muchas zonas. Las calzadas romanas llegaban hasta ciertos puntos, pero más allá de las rutas principales, el territorio era un laberinto de veredas y pasos conocidos solo por los lugareños. Cruzar la cordillera de norte a sur era una empresa que requería días, guías expertos y condiciones meteorológicas favorables. Y las condiciones meteorológicas en Asturias eran, habitualmente, todo menos favorables. La niebla,
Es imposible hablar de Asturias en el siglo VIII sin hablar de la niebla. Desciende de las montañas sin aviso, llena los valles, borra los contornos de los árboles y las piedras, convierte el paisaje familiar en un territorio extraño e inquietante. Para un ejército que no conoce el terreno, la niebla asturiana no es sólo una molestia meteorológica, es una trampa. Es la posibilidad de perder la orientación, de separarse del grupo, de avanzar hacia un precipicio que no se ve hasta que es demasiado tarde. Todo esto hacía de Asturias un territorio que ningún poder exterior había dominado completamente nunca. Los romanos la habían conquistado, sí, pero a un precio muy alto y después de décadas de guerra. Los visigodos la habían incorporado formalmente a su reino, pero la presencia del poder central en las aldeas de los valles astures era tenue, teórica. Las gentes del norte tenían fama de ser independientes, difíciles, poco dadas a la obediencia fácil. No era un prejuicio, era el producto de generaciones de vida en un territorio que ponía distancia entre ellos y cualquier autoridad exterior. En el año 711, cuando el mundo al sur de las montañas comenzó a derrumbarse, ese territorio remoto se convirtió en algo que no había sido nunca con tanta intensidad, un refugio. Llegaron huyendo, algunos solos, algunos con sus familias, algunos con pequeños grupos de guerreros que habían sobrevivido a las batallas del sur, nobles visigodos que no querían someterse, clérigos que llevaban consigo reliquias y manuscritos, campesinos que habían visto cómo sus tierras cambiaban de mano y preferían el frío y el hambre de las montañas a la incertidumbre de vivir bajo un poder que no conocían. Guerreros que no sabían hacer otra cosa que combatir y que buscaban a alguien bajo cuyas órdenes seguir haciéndolo. Las aldeas astures los absorbieron, no sin tensión. Los refugiados llegaban a territorios donde los recursos ya eran escasos, donde el invierno podía ser una sentencia de muerte para quien no tenía provisiones suficientes, pero los absorbieron. Y entre esos refugiados, entre esos supervivientes de un mundo que había desaparecido, estaban los hombres que se agruparían en torno a un nombre: Pelayo. Aquí comienza el problema. Aquí es donde la historia y la leyenda se entrelazan de una manera que ningún historiador ha conseguido separar completamente, porque de Pelayo sabemos muy poco con certeza. Lo que sabemos con seguridad cabe en pocas líneas. Lo que la tradición añade llena siglos de crónicas, poemas y relatos, y distinguir entre ambas cosas es un ejercicio de honestidad intelectual que el relato épico tiende a esquivar. Intentémoslo de otra manera. Contemos lo que se sabe, señalemos lo que se supone y reconozcamos lo que se inventó después. Lo que parece razonablemente seguro, apoyado en fuentes aunque con muchas lagunas, es esto: Pelayo era un hombre de origen noble hispano-visigodo, que en algún momento de los primeros años tras la conquista se convirtió en líder de una resistencia armada en el norte de Asturias. Fue reconocido o se impuso como jefe por un grupo de guerreros y pobladores locales. Derrotó a una fuerza enviada contra él en el lugar conocido como Covadonga en torno al año 722. Y a partir de ese núcleo inicial se construyó lo que con el tiempo se llamaría el Reino de Asturias. Eso es lo esencial. Lo demás es territorio de la leyenda, de la crónica tardía, de la memoria colectiva que siempre agranda y embellece. Las fuentes que hablan de Pelayo son pocas y problemáticas. Las crónicas asturianas, la crónica de Alfonso III principalmente, en sus dos versiones conocidas, fueron escritas más de un siglo después de los hechos que describen. Son documentos valiosos, sin duda, pero son también documentos con una intención política clara: legitimar al reino asturiano presentándolo como heredero directo del reino visigodo y a sus reyes como continuadores de una línea que entronca con la antigüedad hispana y cristiana. Esa intención política colorea cada página. Los hechos
se narran de una manera que sirve a ese propósito, y lo que no sirve simplemente no aparece. Las fuentes árabes, que en principio podrían ofrecer una perspectiva diferente, son también tardías y escasas en lo que respecta a Covadonga. Algunos textos árabes mencionan la derrota de una expedición en el norte, pero la minimizan, hablan de un pequeño revés en un territorio sin importancia, de unos pocos bárbaros refugiados en las montañas que no merecen mayor atención. La diferencia entre esa descripción y la épica que construyen las crónicas asturianas dice mucho sobre cómo la memoria funciona a ambos lados de cualquier conflicto. Sobre el origen de Pelayo, la tradición lo presenta como posible noble visigodo, quizá de sangre real o próxima a ella. Algunas crónicas lo vinculan con la familia del rey Chindasvinto o con otras ramas de la nobleza visigoda. Otras fuentes lo hacen hijo de un duque. La historia y la leyenda se mezclan tan profundamente en este punto que es imposible trazar una genealogía fiable. Lo que sí parece probable es que pertenecía a algún estrato de la aristocracia hispano-visigoda. Su capacidad para atraer seguidores y liderar una resistencia organizada sugiere que tenía el peso social necesario para hacerlo y que tenía experiencia militar. Hay una historia que aparece en algunas crónicas y que ilustra bien cómo se construye el mito alrededor de un hombre real. Se cuenta que Pelayo había servido en la corte visigoda, que había sido algo así como un guardaespaldas real, un spatarius, portador de espada, de alguno de los últimos reyes, que había huido o sido expulsado de Toledo antes de la invasión, que había vuelto a Asturias, tierra de sus ancestros o de sus vínculos familiares, y que allí había encontrado su destino. ¿Es cierto? No lo sabemos. ¿Es posible? Es coherente con lo poco que sabemos de cómo funcionaba la nobleza visigoda, pero no podemos afirmarlo con seguridad. Lo que sí podemos afirmar es que para cuando la historia lo encuentra plenamente, en los años previos al 722, Pelayo era ya una figura con suficiente autoridad y reputación para atraer a su alrededor a grupos de guerreros y pobladores dispuestos a resistir, para que las autoridades omeyas de Al-Ándalus consideraran necesario enviar una fuerza armada a neutralizarlo, para convertirse, en suma, en un problema que requería solución. Eso ya dice mucho de quién era. Pero, más allá de los datos, hay algo en la figura de Pelayo que trasciende lo biográfico y entra en el territorio de lo arquetípico. Era, según todas las fuentes, un hombre que se negaba a aceptar que el mundo hubiera terminado. En un momento en que la resistencia parecía inútil, en que los poderes más inteligentes y adaptables de su tiempo se inclinaban y pactaban y sobrevivían comprometiendo sus principios. Pelayo eligió otra cosa. Eligió las montañas, eligió el frío y el hambre y la incertidumbre. Eligió, en suma, resistir. No sabemos con exactitud qué le movía. Las crónicas hablan de fe cristiana, de lealtad a la herencia visigoda, de rechazo al sometimiento. Probablemente todo eso era cierto en alguna medida. Probablemente también había motivos más prosaicos. El orgullo aristocrático de un hombre que no aceptaba estar por debajo de nadie, la lógica carrera de quien solo sabe vivir combatiendo, quizá la furia de quien había perdido algo personal en la conquista. No importa, lo que importa es que estaba allí, en las montañas, y que la gente lo seguía. Los primeros años de la resistencia astur no fueron épicos. No podían serlo. Fueron duros, grises, llenos de la miseria cotidiana de hombres que viven escondidos y a la espera. Imagina los campamentos en los valles altos, lejos de los caminos principales. Pequeños grupos de hombres acampados bajo los árboles o en el interior de cuevas naturales que la roca de los picos proporciona en abundancia. Fuegos pequeños para no llamar la atención. Comida escasa, lo que el bosque daba, la caza cuando era posible, lo que podían obtener de las aldeas cercanas sin levantar sospechas. Ropa de lana gruesa,
pieles de animales para el frío de las noches en altitud, armas que se afilaban y cuidaban con esmero porque no había manera de reemplazarlas fácilmente. Las tensiones eran constantes entre los refugiados del sur y los astures locales, que veían en los recién llegados una carga y un peligro, entre hombres de distintos orígenes y distintas lealtades que tenían que aprender a confiar los unos en los otros, entre los que querían atacar, la impaciencia del guerrero, la rabia del que ha perdido todo, y los que insistían en esperar, en no dar un paso en falso, en sobrevivir antes que combatir. Pelayo, en medio de todo esto, tenía que ser muchas cosas a la vez. Tenía que ser el líder visible, el símbolo en torno al cual se agrupaba la resistencia. Tenía que ser el árbitro de las disputas internas, el hombre que impedía que el grupo se desintegrase por sus propias contradicciones. Tenía que ser el estratega que decidía cuándo moverse y cuándo quedarse quieto, cuándo aceptar a nuevos hombres y cuándo rechazarlos por miedo a los informadores. Y tenía que ser, sobre todo, el hombre que mantenía viva la convicción de que aquello tenía sentido, que resistir valía la pena, que el sacrificio no era en vano. Las crónicas mencionan que en algún momento se produjeron contactos entre los hombres de Pelayo y las autoridades de Al-Ándalus, intentos de negociación, quizá, o más bien intentos de los gobernadores omeyas de integrar a este grupo díscolo en el orden existente, de ofrecerles condiciones que los hicieran deponer las armas. Según la tradición, Pelayo rechazó esas aproximaciones. La crónica de Alfonso III lo presenta diciendo, en esencia, que no renunciaría a su fe ni a su libertad, que prefería morir en las montañas antes que someterse. Dijo exactamente esas palabras. Por supuesto que no lo sabemos. Las palabras que las crónicas ponen en boca de los hombres del pasado son siempre reconstrucciones, siempre están coloreadas por el momento en que se escriben y por el propósito que sirven. Pero la sustancia, el rechazo, la integración, la decisión de resistir parece histórica, y ese rechazo tenía consecuencias, porque si no podía ser neutralizado diplomáticamente, tendría que ser neutralizado militarmente. La resistencia de Pelayo se convertiría entonces en un problema que requería una respuesta armada. En algún momento de los años anteriores al 722, esa respuesta comenzó a prepararse. La decisión de enviar una fuerza armada contra Pelayo no fue tomada en el vacío. Hay que entender cómo funcionaba el poder de Al-Ándalus en esos años para comprender lo que significaba esa decisión. Al-Ándalus, en el año 722, era una entidad política todavía en formación. Los conquistadores habían llegado rápido, habían barrido una resistencia que se desmoronó con una velocidad sorprendente, pero ahora tenían que gobernar un territorio enorme, diverso y en muchos aspectos desconocido para ellos. El gobernador de Al-Ándalus dependía del califa omeya de Damasco, pero la distancia era enorme y la comunicación lenta. En la práctica, los hombres que gobernaban la península tenían un margen de actuación considerable. El norte era, en ese esquema, un problema periférico. La economía, la población, las ciudades importantes estaban en el sur y el centro. El norte era montaña, lluvia, bosque y pocos recursos. No valía la pena una guerra de desgaste por ese territorio miserable. Pero tampoco se podía dejar que una resistencia armada creciera sin control. Si Pelayo y sus hombres no eran neutralizados, el ejemplo podría cundir. Otros podrían unirse. Lo que era un pequeño grupo podría convertirse en un movimiento, así que se tomó la decisión de enviar una fuerza suficiente para acabar con el problema. No, el ejército completo. Eso habría sido un despropósito para una banda de fugitivos en las montañas, sino una columna de tamaño adecuado, comandada por un jefe experimentado, con órdenes de encontrar a Pelayo, neutralizarlo
y terminar con esa historia. Las crónicas asturianas mencionan el nombre de Alcama como el comandante de esa fuerza. Las mismas crónicas mencionan también a un obispo llamado Opas, presentado como colaboracionista con el poder omeya, que habría acompañado a la expedición con el propósito de convencer a Pelayo de que depusiera las armas. La historicidad de Opas es discutida. Su presencia en el relato puede ser histórica o puede ser una construcción literaria posterior destinada a mostrar el contraste entre la traición y la lealtad. En cualquier caso, lo que parece cierto es que se produjo algún intento de resolución negociada antes del enfrentamiento armado y que ese intento fracasó. El ejército que avanzó hacia las montañas asturianas no era una fuerza de élite enviada a una misión crítica, era en todos los indicios una columna expedicionaria de tamaño mediano, bien armada y disciplinada por los estándares de la época, pero no preparada específicamente para combatir en terreno montañoso. Sus hombres sabían cómo hacer la guerra en campo abierto, en las llanuras y valles amplios del sur. Sabían cómo asediar ciudades, sabían cómo maniobrar en formaciones. Lo que no sabían, lo que nadie que no hubiera nacido en aquellas montañas podía saber, era cómo moverse por los picos de Europa cuando la niebla cerraba los pasos y el río crecía y los senderos desaparecían bajo el musgo y la lluvia. Y hacia ese territorio se adentraron. El avance de la columna hacia Covadonga debió de ser en sí mismo una experiencia que fue erosionando la confianza de los hombres que la componían. Imagina el terreno, los ríos que bajan de las sierras, el Sella, el Cares, el Deva, corren encajonados entre paredes de piedra caliza que en algunos puntos se elevan cientos de metros sobre el cauce. Los caminos que siguen esos valles son caminos de cabra, estrechos, irregulares, con tramos donde la roca húmeda hace que un paso en falso tenga consecuencias fatales. En primavera y en otoño, cuando las lluvias son más intensas, el nivel de los ríos sube rápido y los caminos junto al agua quedan cortados durante días. Un ejército en marcha por esos pasos no puede mantener formación. Los hombres avanzan en fila india, uno detrás de otro separados por el terreno de sus compañeros. El flanco queda expuesto permanentemente. La retaguardia pierde contacto con la vanguardia. Los caballos, si los había, son casi un estorbo en ciertos tramos, donde las piedras y el barro hacen que los cascos resbalen y los animales se nieguen a avanzar. Los suministros, transportados en mulos, se convierten en una carga que ralentiza todo. Y sobre todo esto, la sensación de estar siendo observado. Los astures conocían cada palmo de ese territorio. Habían crecido en él, habían cazado en esos bosques, habían pescado en esos ríos, sabían qué ladera ofrecía vistas al camino principal. Sabían dónde la niebla se instalaba más tiempo y cuándo levantaba. Sabían en qué punto el desfiladero se estrechaba hasta el punto en que una columna quedaba completamente canalizada, sin posibilidad de expandirse ni de retroceder con rapidez. ¿Cuántos hombres tenía Pelayo? Los números varían enormemente según las fuentes y la época en que fueron escritas. Las crónicas más entusiastas hablan de 30 guerreros en el inicio. Otros citan unas pocas decenas, posiblemente reforzados con hombres de las aldeas locales, que se unieron cuando vieron que la resistencia era posible. Las cifras que dan las fuentes tardías para el ejército enemigo, decenas de miles, son con toda certeza exageradas, propias de la épica que infla los números del enemigo para magnificar la victoria. La realidad fue probablemente más modesta en números y más brutal en intensidad. Lo que importa no son los números exactos, lo que importa es la diferencia cualitativa entre los dos grupos. Uno que conoce el terreno, que eligió el campo de batalla, que lleva semanas o meses preparándose para este momento específico. El otro que avanza por territorio desconocido
siguiendo informaciones quizá incompletas, sin mapas fiables, sin guías de confianza, dependiendo de un camino que se estrecha cada vez más. Pelayo y sus hombres eligieron Covadonga. No fue un accidente. Fue una decisión táctica. El lugar era ideal para lo que planeaban hacer. Hay que detenerse aquí. Hay que dejar que el lugar hable. Covadonga está en el corazón de lo que hoy llamamos el Parque Nacional de los Picos de Europa, en el concejo asturiano de Cangas de Onís. En el siglo VIII no tenía ese nombre. La toponimia y la geografía política eran distintas, pero el lugar ya era lo que es. Un anfiteatro natural de roca caliza, donde el río Deva o sus afluentes corre entre paredes de piedra y la vegetación cuelga de los cortados como una cortina verde permanentemente húmeda. La cueva. Es imposible hablar de Covadonga sin hablar de la cueva. En la pared del peñón, a varios metros de altura sobre el suelo del valle, se abre una oquedad natural en la piedra caliza. Una cueva amplia en la parte exterior que se estrecha hacia el interior, donde el agua mana de la roca en un manantial permanente. Desde el interior de esa cueva, la vista del valle debajo es perfecta. El que está dentro ve perfectamente lo que pasa fuera. El que está fuera mirando hacia arriba distingue mal o no distingue nada entre las sombras y la piedra. Desde la cueva y desde las laderas que la rodean, la posición dominante sobre el paso es total. El camino que entra en ese anfiteatro natural queda perfectamente expuesto a quien ocupa las alturas. Un hombre con un arco o con una pila de piedras, desde las cornisas y los salientes de la roca, puede alcanzar a cualquiera que se mueva por el fondo del valle. Esto no era algo que Pelayo hubiera descubierto en un momento de inspiración. Era conocimiento del territorio, era el instinto del guerrero que busca el campo de batalla que lo favorece. Era posiblemente también la herencia de generaciones de astures que conocían ese lugar y su naturaleza particular. El río canta en Covadonga. Es un sonido constante, el del agua corriendo sobre piedras, que llena el anfiteatro y crea una acústica peculiar. Los sonidos rebotan en las paredes, se multiplican, se confunden. Para un ejército que entra en ese lugar sin conocerlo, la acústica puede ser desorientadora. Los gritos de los hombres en las alturas, el choque de piedras contra el metal, los ecos de las flechas, todo se convierte en un ruido amplificado y multiplicado, que viene de todas partes y de ninguna. La niebla que en las mañanas asturianas suele llenar los valles, añadiría otro elemento a la confusión. En ciertas condiciones, la cueva queda parcialmente envuelta en bruma, una bruma que sube del agua y se mezcla con la que baja de las sierras y crea una visibilidad reducida que favorece al defensor y perjudica al atacante. El peñón de Covadonga, la cueva, el río, las paredes de roca a ambos lados, el paso estrecho de entrada, las laderas cubiertas de vegetación densa, donde un hombre puede ocultarse a 10 metros de otro sin ser visto. Pelayo eligió bien, y ahora solo había que esperar. Hay momentos que la historia no registra pero que debieron de existir. La noche antes de la batalla, el tiempo de espera entre la decisión y el acto. Imagina a los hombres de Pelayo en esa noche, distribuidos en sus posiciones, algunos en la cueva, la posición más elevada y más defensible, otros en las laderas, ocultos entre los árboles y los matorrales, algunos más abajo cerca del paso de entrada, con la misión de mostrar presencia, de atraer al enemigo hacia el interior del anfiteatro. El fuego, esa noche, estaría apagado o reducido a lo mínimo. El frío de la noche asturiana, incluso en verano las noches en altitud, pueden ser duras, y si estamos en primavera o otoño, el frío puede ser intenso. Lo envolverían todo. Los hombres se arroparían en sus capas de lana, en sus pieles, apretados unos contra otros por necesidad más que por camaradería. El sonido del río llegaría desde abajo, constante, indiferente.
¿De qué hablarían? Quizá de sus casas, de los lugares de donde venían, de los que habían dejado atrás, de los que habían muerto ya en las batallas del sur o en la huida hacia el norte. Quizá no hablarían de nada. El silencio antes de la batalla tiene su propia gramática, y los hombres que han estado cerca de la muerte antes aprenden a respetarla. ¿Tendrían miedo? Por supuesto que sí. Sería absurdo pensar lo contrario. El miedo no desaparece con el valor. El valor es, precisamente, la capacidad de actuar a pesar del miedo. Y esos hombres sabían perfectamente lo que les esperaba si la batalla salía mal. No había rendición honorable para los que se habían negado a someterse. No había negociación posible después del rechazo a todas las tentativas de acuerdo. Si perdían, perdían todo. Pelayo, en esa noche, tenía que mantener la calma visible. Los líderes antes de la batalla llevan sobre sus hombros el peso adicional de la representación. Deben parecer seguros cuando quizá no lo están. Deben proyectar la convicción que inspira a los demás, aunque en su fuero interno la duda los corroe. Las crónicas lo presentan como un hombre de fe profunda, que esa noche habría rezado quizá ante alguna imagen o reliquia que llevaban consigo. La fe como fuente de fortaleza en el umbral del peligro. Sea cual sea la postura del lector respecto a la religión, esa función psicológica es innegable. Cuando los recursos humanos se agotan, la trascendencia puede ser el último refugio. El amanecer llegaría lentamente. En Asturias, con la niebla, los amaneceres no son explosiones de luz, son graduaciones imperceptibles de la oscuridad a una penumbra gris, y de la penumbra a una claridad difusa en la que los contornos del mundo se van dibujando poco a poco, los árboles primero, luego las paredes de roca, luego el río brillando entre las piedras, y entonces, desde el paso de entrada, el sonido que todos estaban esperando, el rumor de hombres marchando, el tintineo del metal contra el metal, el crujido del cuero, la respiración de caballos y mulos, la voz de los jefes dando órdenes en una lengua que la mayoría de los astures no entendía. El ejército había llegado. Lo que ocurrió en Covadonga en algún momento del año 722 no fue una batalla en el sentido clásico del término. No hubo dos ejércitos formados en campo abierto, avanzando el uno hacia el otro bajo sus estandartes. No hubo maniobras de caballería, ni formaciones de infantería pesada chocando en el centro. Lo que hubo fue algo más antiguo, más instintivo, más salvaje. Una emboscada elevada a la categoría de fundamento de una nación. La columna que avanzó por el paso de Covadonga lo hizo entrando en la trampa que Pelayo había preparado. No sabemos si hubo un intento previo de negociación en el lugar mismo. La crónica asturiana incluye ese episodio dramático del obispo Opas, intentando convencer a Pelayo desde el pie de la cueva, ni si ese intento fue histórico o legendario. Lo que sí sabemos es que en algún momento la violencia comenzó. El primer golpe lo darían los hombres en las alturas, los arqueros, si es que había arqueros especializados, lo cual no es seguro, quizá hombres que simplemente sabían usar un arco de caza, soltando sus flechas desde las cornisas, los guerreros que desde las laderas hacían rodar piedras por las pendientes, piedras que en ese terreno de caliza y derrumbes naturales podían ser enormes, que ganaban velocidad al bajar y se convertían en proyectiles devastadores contra hombres que no tenían cómo defenderse de ellas. Los hombres que arrojaban lanzas desde posiciones elevadas con la ventaja del ángulo contra un enemigo que avanzaba en fila y no podía desplegarse en ese espacio. El caos debió de ser inmediato. Un ejército que entra en un desfiladero estrecho y recibe un ataque desde las alturas no puede hacer lo que está entrenado para hacer. No puede girar para enfrentar al enemigo. El terreno no lo permite. No puede retroceder con rapidez. La columna de hombres detrás
bloquea el paso. No puede avanzar. Los que van delante están siendo alcanzados y caen bloqueando el camino. El ejército queda atrapado en el lugar más estrecho, convertido de fuerza organizada en masa confusa de hombres que intentan sobrevivir. Las paredes de roca amplificaban el ruido. Ese detalle es importante. En ese anfiteatro natural, cada grito, cada impacto, cada voz de mando se multiplicaba en ecos que venían de todas direcciones. El efecto psicológico de ese ruido envolvente sobre hombres que ya estaban en pánico debía de ser desorientador hasta el extremo. ¿Cuántos eran los atacantes? El sonido decía que estaban en todas partes. La realidad podía ser muy diferente, pero en el caos del combate, la percepción importa más que la realidad. La niebla, si la había esa mañana, y en Covadonga la niebla matutina, es frecuente. Añadiría otra capa de confusión, figuras moviéndose en las laderas que aparecen y desaparecen, siluetas entre los árboles que podrían ser guerreros o podrían ser sombras. La imposibilidad de determinar de dónde viene el peligro, de apuntar, de responder de manera organizada. Las crónicas asturianas añaden a esto un elemento que conviene mencionar, aunque sea para contextualizarlo: la intervención divina. La tradición cuenta que las flechas del enemigo, cuando alcanzaban la cueva, rebotaban y caían sobre los propios atacantes, que los proyectiles volvían contra quienes los habían lanzado, que la montaña misma se alzaba en defensa de Pelayo y los suyos. Es el lenguaje de la fe y del mito, no de la crónica militar, pero tiene su lógica interna. Los hombres que combatían junto a Pelayo y los que escribieron su historia después eran hombres religiosos, para quienes la distinción entre la intervención natural y la divina no era tan nítida como para nosotros. Una victoria inesperada en un lugar sagrado era necesariamente una señal. Dios estaba con ellos. Dios había intervenido. La memoria colectiva convierte ese sentimiento en narrativa, y la narrativa se convierte en crónica, y la crónica se convierte en historia oficial. Lo que sí parece claro, despojado de los elementos legendarios, es que la columna enviada contra Pelayo sufrió una derrota seria. Alcama, su comandante, murió en el combate, según las fuentes. La fuerza se desorganizó, intentó retroceder y la retirada por aquellos pasos estrechos debió de ser tan caótica como el ataque. Algunos consiguieron salir, muchos no. Las fuentes árabes, cuando mencionan este episodio, lo presentan como algo menor, una pequeña fuerza derrotada en las montañas por unos bárbaros sin importancia. 30 asnos salvajes, dice una de ellas con un desdén, que probablemente era también un mecanismo de defensa ante una derrota que no encajaba en el relato de conquista invencible. Pero el hecho de que lo mencionan, aunque sea para minimizarlo, confirma que ocurrió algo, que hubo una derrota, que la expedición no regresó victoriosa. La batalla de Covadonga había terminado, y Pelayo había ganado. El silencio después, lo que significó una victoria, cuando los últimos sonidos del combate se apagaron y el silencio volvió al anfiteatro de Covadonga, ese silencio relativo, porque el río seguía cantando y los pájaros que habían huido del ruido comenzaban a volver. Los hombres de Pelayo debieron de quedarse quietos durante un momento. No fue el tipo de victoria que se celebra con gritos inmediatos. Fue primero el asombro de haber sobrevivido, de haber funcionado, de que el plan, desesperado y audaz, hubiera dado resultado. Los muertos de ambos lados tendrían que ser atendidos. Los heridos, siempre hay heridos, y en el siglo VIII, sin cirugía efectiva ni antibióticos ni conocimiento médico avanzado, una herida seria era con frecuencia una condena a muerte lenta. Requerirían cuidados. Las armas y los equipos del enemigo muerto tendrían que ser recogidos. En la escasez material de esa resistencia,
Cada lanza, cada escudo, cada cota de malla que pudiera encontrarse era un recurso precioso. Y mientras todo eso ocurría, la conciencia de lo que había pasado iría asentándose. Habían ganado. Habían derrotado a una fuerza enviada por el poder más formidable de la época. Habían demostrado que la resistencia era posible, que el nuevo orden no era invencible, que había un lugar al menos donde podía decirse no. Esa conciencia era más importante que cualquier resultado táctico, porque lo que había ocurrido en Covadonga no tenía valor estratégico inmediato. No había liberado ninguna ciudad. No había debilitado al califato de manera significativa. No había cambiado el equilibrio de fuerzas en la península ibérica. Al-Ándalus seguía siendo el poder dominante. Seguía controlando las ciudades y los caminos y las tierras fértiles del sur y el centro. Pero algo había cambiado en otro plano, en el plano de lo posible. Antes de Covadonga, la resistencia era una idea que muchos consideraban inútil, condenada al fracaso. Después de Covadonga, era una realidad. Había ocurrido. Estaba demostrado que podía ocurrir. Y esa demostración tenía un poder multiplicador enorme. Los que vacilaban, los que pensaban que quizá era mejor adaptarse, podían ahora ver que había otra opción. Los que querían resistir, pero necesitaban un símbolo, un lugar de referencia, una historia que les diera esperanza, tenían ahora esa historia. Covadonga se convirtió de inmediato, no después, sino de inmediato, en los días y semanas que siguieron, en un lugar de resonancia simbólica. Era el lugar donde había ocurrido lo que muchos consideraban imposible. Era la prueba de que las montañas protegían a los que se refugiaban en ellas. Era para los que tenían ojos de fe el lugar donde Dios había mostrado de qué lado estaba. Y Pelayo, de hombre que lideraba un grupo de supervivientes, se convirtió en algo más, en símbolo de una posibilidad, en el foco de una esperanza colectiva que antes no tenía rostro ni nombre concretos. 12. El reino que nació en las montañas, los años que siguieron a Covadonga, fueron los años de la construcción, no de edificios, aunque también hubo algo de eso, sino de estructura, de organización, de la transformación de un grupo de guerreros en torno a un líder en algo que pudiera llamarse con alguna legitimidad un reino. Pelayo consolidó su posición. La victoria de Covadonga le dio la autoridad que necesitaba para imponerse sobre los distintos grupos astures locales, refugiados visigodos del sur, clérigos que buscaban protección para sus comunidades, que convivían en ese espacio montañoso. Fue reconocido o se hizo reconocer como rey, el primer rey de Asturias, aunque probablemente él mismo no habría usado esa formulación exacta en ese momento. La terminología y las estructuras se irían formalizando con el tiempo. El matrimonio político fue parte de la construcción. Su hija Ermesinda, según las crónicas, se casó con Alfonso, que sería el germen de la continuidad dinástica. Las alianzas con otros poderes del norte, los cántabros, los vascones, fueron parte del proceso de consolidación. No era solo un asunto militar, era también un asunto de relaciones, de legitimidad, de construir una red de lealtades que sostuviera la estructura incipiente. El reino era pequeño, era pobre, era un conjunto de valles montañosos con una población escasa, recursos limitados y una amenaza permanente al sur. Pero existía, y existir en ese contexto ya era un logro enorme. Pelayo murió en el año 737, según las crónicas de muerte natural. Eso en sí mismo es significativo. Un guerrero de su época que sobrevive decenios en circunstancias tan precarias y muere en su cama es alguien que supo combinarlo todo: el valor en el combate, la prudencia en las decisiones, la habilidad política, la supervivencia pura y dura. Le sucedió su hijo Fabila, que murió pronto
en circunstancias que las crónicas atribuyen a un ocesno, lo cual puede ser literal o puede ser una metáfora cuyo sentido exacto se ha perdido, y después de Fábila, el yerno de Pelayo, Alfonsú, que sería Alfonso I el Católico, el primero de una larga línea de reyes que llevaría el nombre de Alfonso y que con el tiempo convertiría el pequeño núcleo asturiano en el embrión de algo mucho mayor. Pero todo eso pertenece al futuro. En el año 722, lo que había era esto: un hombre en las montañas, una cueva, una victoria improbable, y la semilla de algo que aún no tenía nombre claro, pero que con el tiempo se llamaría primero Reino de Asturias y después, en sus sucesivas transformaciones y expansiones, León, Castilla y finalmente, en siglos muy posteriores, España. 13. El mito y la memoria, historia de una construcción. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y, paradójicamente, más interesante, porque Covadonga no fue importante solo por lo que ocurrió allí en el año 722. Fue importante, y quizá principalmente, por lo que los siglos posteriores decidieron que significaba, por la manera en que esa pequeña victoria en un desfiladero húmedo fue creciendo, agrandándose, transformándose en fundamento mítico de una identidad colectiva. Este proceso de construcción mítica no es algo peculiar de la historia española. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las identidades colectivas tienen sus covadongas, momentos fundacionales que la memoria colectiva selecciona, magnifica y convierte en símbolos cargados de significado más allá de lo que los hechos originales justificarían. El proceso es universal. Lo que lo hace fascinante en cada caso particular es ver cómo funciona, qué elementos se seleccionan y cuáles se omiten, cómo el mito sirve a las necesidades del presente en que se construye. Las primeras crónicas que narran Covadonga, la crónica de Alfonso Terrese en sus dos versiones, conocidas como la versión Ad Sebastianum y la versión Rotense, se escribieron en el siglo IX, más de 150 años después de los hechos. Eso no las invalida como fuentes. La historia se transmite de muchas maneras, y la memoria oral puede preservar información durante generaciones, pero sí la sitúa en su contexto. Se escribieron en un momento en que el reino de Asturias estaba consolidado, cuando los reyes asturianos reclamaban ser los herederos legítimos del reino visigodo, y cuando la narrativa de la Reconquista, la recuperación de las tierras perdidas en el 711, comenzaba a tomar forma como proyecto político y como identidad. En ese contexto Covadonga era perfecta. Era el momento fundacional, el punto de quiebre entre la noche de la conquista y el amanecer de la resistencia, la victoria improbable que demostraba la providencia divina, la legitimidad del proyecto, la inevitabilidad de la recuperación. Las crónicas la narran con todos los elementos del mito heroico: el líder elegido, la adversidad extrema, la intervención divina, la victoria milagrosa, el inicio de una era nueva. Los números se inflan. Las fuerzas enemigas que en la realidad probablemente contaban cientos de hombres se convierten en decenas de miles en las versiones más elaboradas. La victoria táctica se transforma en derrota aplastante. Los detalles se agudecen, las imágenes se hacen más vívidas, los discursos de los protagonistas se vuelven más elocuentes. Todo porque el relato necesita estar a la altura de lo que representa, el inicio de todo. Este proceso continuó en los siglos posteriores. Cada época encontró en Covadonga lo que necesitaba encontrar. En la Alta Edad Media era el origen de la legítima continuidad visigoda. En la Baja Edad Media era el primer capítulo de la épica de la Reconquista. En el siglo XIX, cuando el nacionalismo moderno buscaba sus raíces, fue redescubierta y revitalizada como símbolo de identidad española
ante la crisis de la invasión napoleónica. El monumento que hoy existe en Covadonga, la basílica neorrománica construida en el siglo XIX, es en sí mismo un testimonio de cómo cada época reinterpreta el pasado a su imagen. Pero hay algo que no cambia a través de todas estas reinterpretaciones. El núcleo del mito permanece: un hombre, un lugar, una victoria improbable. La resistencia frente a lo que parecía invencible. El rechazo a aceptar que todo había terminado. Eso es lo que Covadonga transmite a través de los siglos, más allá de los hechos precisos y de las manipulaciones ideológicas. Y eso, en su esencia, es verdadero. Aunque los detalles sean inciertos y las cifras exageradas y los discursos inventados, hay algo en la sustancia del relato que corresponde a algo real. Hubo un hombre en esas montañas, hubo una resistencia, hubo una victoria, y hubo consecuencias que nadie en el año 722 podía prever. 14. Lo que no sabemos, la honestidad de la historia. Quizás sea este el momento de detenerse y hacer una concesión que la épica tiende a evitar, pero que la historia exige. No sabemos muchas cosas sobre Covadonga. No sabemos cuántos hombres combatieron a cada lado. No sabemos la fecha exacta dentro del año 722, y hay incluso quien discute el año mismo, aunque el 722 es la datación más aceptada entre los historiadores. No sabemos el nombre verdadero de todos los actores, ni sus orígenes precisos, ni sus motivaciones reales, más allá de lo que las crónicas nos dicen. Y las crónicas nos dicen lo que querían que creyéramos. No sabemos con certeza qué papel jugó la fe religiosa en la resistencia de Pelayo y sus hombres versus el simple instinto de supervivencia o la ambición política. No sabemos si Pelayo tenía un plan a largo plazo o si simplemente estaba respondiendo a las circunstancias inmediatas. No sabemos si el episodio de Opas el obispo fue real o es una construcción narrativa posterior. No sabemos, en último extremo, si la batalla habría tenido las consecuencias que tuvo si el poder de Al-Ándalus no hubiera estado, en esas décadas, más preocupado por sus propios problemas internos, las disputas entre árabes y bereberes, las tensiones con el califato de Damasco, la amenaza franca al norte de los Pirineos, que por perseverar en la eliminación de un grupo de resistentes en un rincón montañoso, sin valor estratégico inmediato. La historia contrafactual es siempre resbaladiza, pero vale la pena plantearse la pregunta. Si Al-Ándalus hubiera decidido dedicar recursos suficientes a la eliminación de la resistencia asturiana en los años posteriores a Covadonga, ¿habría sobrevivido el núcleo que dio origen al reino? No lo sabemos. La pregunta no tiene respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que eso no ocurrió, y que en ese espacio de atención incompleta, el núcleo asturiano sobrevivió y creció. Esta honestidad sobre la incertidumbre no disminuye la historia. Al contrario, la hace más interesante. Porque si Covadonga hubiera sido la victoria inevitable de la que hablan las crónicas más entusiastas, sería menos fascinante. Lo que la hace fascinante es la contingencia, el hecho de que podría no haber ocurrido, de que dependió de decisiones concretas, de personas concretas en un momento de crisis, de que la historia en esos momentos se juega con dados cargados de azar, y eso, paradójicamente, es lo que hace a sus protagonistas más humanos, más reales, más dignos de respeto. Un Pelayo que actuó en un contexto de total incertidumbre, que no sabía lo que iba a pasar, que tomó decisiones apostando sin red, es más impresionante que el héroe predestinado de la leyenda, porque el héroe predestinado no puede fracasar. El hombre real sí podía, y eligió actuar de todas formas. King, Covadonga y la identidad. El peso de los siglos. Los siglos trataron a Covadonga
de maneras muy diversas, y esas maneras revelan mucho sobre quiénes eran los que la invocaban en cada momento. En los siglos inmediatamente posteriores a los hechos, Covadonga era sobre todo una referencia de legitimidad política. Los reyes asturianos que se presentaban como herederos de Pelayo necesitaban esa genealogía para justificar su pretensión de ser los continuadores del reino visigodo y los gobernantes legítimos de toda la península. La batalla era el acto fundacional de esa legitimidad. Sin Covadonga, su proyecto político perdía su ancla histórica. Con el desarrollo de lo que la historiografía posterior llamaría la Reconquista, un proceso que comenzó de manera fragmentaria y sin una dirección clara, y que sólo con el tiempo adquirió la forma de proyecto coherente, Covadonga se convirtió en el punto de origen de una narrativa mucho más amplia. Era el primer capítulo de una historia que se proyectaba hacia el futuro, la recuperación de las tierras perdidas, la restauración del orden cristiano en la península, el cumplimiento de un destino histórico. En esta narrativa, Pelayo era el primer eslabón de una cadena que llevaría siglos después a la toma de Toledo, a la toma de Córdoba, a la toma de Sevilla y finalmente a la caída de Granada en 1492. Esta narrativa teleológica que proyecta hacia el futuro un destino que en realidad no era evidente en el momento, es históricamente problemática, pero políticamente poderosa. Da sentido a siglos de guerra, de pérdidas, de sufrimiento, convierte la contingencia en providencia, y Covadonga en ese esquema es la semilla de todo, el punto de donde todo salió. En el siglo XIX, cuando España experimentó una crisis de identidad profunda, primero la invasión napoleónica, luego la pérdida de las colonias americanas, luego los conflictos internos entre liberalismo y conservadurismo, el mito de Covadonga fue revivido con nueva energía. El romanticismo, con su fascinación por las edades heroicas y los orígenes nacionales, encontró en Pelayo el héroe perfecto, el hombre de las montañas, la resistencia frente a la invasión extranjera, la victoria de la fe y el carácter sobre la fuerza bruta. Las pinturas de historia de la época lo representaron con todos los atributos del héroe romántico: la postura noble, la mirada firme, la espada levantada contra el cielo. Y el monumento, la Basílica de Covadonga, ese edificio neorrománico de piedra rosa que se construyó entre 1877 y 1901, es en sí mismo un documento histórico extraordinario, no sobre el siglo VIII, sino sobre el siglo XIX, sobre lo que el siglo XIX necesitaba que fuera Covadonga, un santuario nacional, un lugar de peregrinación cívica, un espacio donde la identidad española encontrara su anclaje en el tiempo. Todo eso es la historia de Covadonga tanto como la batalla misma. Y en el siglo XX, Covadonga siguió siendo invocada con distintos propósitos y distintas lecturas. En el período franquista fue apropiada como símbolo de la Reconquista, entendida en términos ideológicos muy particulares como antecedente de la Cruzada Nacional. Esa apropiación cargó el símbolo con connotaciones que hicieron incómoda su invocación neutral durante décadas posteriores. La historia de Covadonga como símbolo es, en suma, la historia de cómo el pasado sirve siempre a los propósitos del presente. No hay lectura inocente de los orígenes, siempre hay una intención, un contexto, un uso. Lo que el historiador intenta hacer, lo que cualquier lector honesto del pasado debería intentar, es separar el hecho de su uso, encontrar bajo las capas de interpretación y manipulación algo de lo que realmente ocurrió, y aceptar que esa búsqueda nunca será completamente exitosa, pero que vale la pena emprenderla de todas formas. 16. El terreno como protagonista, la geografía de la historia. Hay algo que todas las versiones del mito de Covadonga
tienden a pasar por alto en favor del protagonista humano y que merece su propio momento de atención. El terreno. La geografía no es solo el escenario de la historia. En determinados momentos, la geografía es el factor decisivo, y en Covadonga la geografía lo fue todo. Los picos de Europa, ese macizo calizo que se yergue entre Asturias, Cantabria y León, tienen una geología particular que los hace especialmente dramáticos. La piedra caliza se disuelve lentamente con el agua y crea formas que la roca más dura no puede crear. Desfiladeros profundos tallados por los ríos, cuevas naturales formadas por el agua subterránea, superficies de roca resbaladiza cuando está húmeda, cornisas y salientes impredecibles. Es un terreno que exige atención constante, que no perdona la distracción, que oculta peligros que no son visibles desde lejos. Para los guerreros astures que habían crecido en ese terreno, que conocían cada risco y cada paso, esa peculiaridad geológica era una ventaja táctica enorme. Para cualquier fuerza exterior que intentara operar allí, era una desventaja proporcional. Los romanos tardaron décadas en doblegar a los cántabros y astures precisamente por esto. Los ejércitos omeyas que habían triunfado en las llanuras de la meseta y en las ciudades del sur se encontraban en un mundo radicalmente diferente cuando intentaban penetrar en esas montañas. El río Deva, que nace en los lagos de Covadonga y corre hacia el Cantábrico, es una característica fundamental del paisaje de ese lugar. En épocas de lluvias, que en Asturias son frecuentes, el río puede crecer rápidamente y cortar los pasos que en condiciones normales son transitables. Una fuerza atrapada en un desfiladero, cuando el río sube no tiene muchas opciones. Hacia adelante es la batalla, hacia atrás está el agua. La montaña cierra las salidas laterales. Este factor geográfico, la capacidad del terreno para amplificar las consecuencias de una derrota táctica en una catástrofe estratégica, es parte de lo que convirtió la batalla de Covadonga en lo que fue. No se trató solo de que Pelayo y sus hombres fueran mejores guerreros, aunque el conocimiento del terreno y la posición elegida les daban una ventaja enorme. Se trató de que eligieron el lugar correcto, y el lugar correcto, en ese caso, era un lugar donde la naturaleza misma se convertía en aliada. Los bosques de robles y castaños que cubrían las laderas también jugaron su papel. Proporcionaban cobertura a los guerreros que se movían en las alturas, haciendo difícil o imposible para los atacantes ver desde dónde llegaban los proyectiles. Proporcionaban también una vía de escape si la situación se tornaba insostenible. En un bosque denso, unos pocos hombres que conocen el terreno pueden desaparecer en minutos. La montaña como fortaleza, la cueva como refugio, el desfiladero como trampa. En Covadonga, la geografía no acompañó a la historia, fue la historia. 17. Las crónicas y sus silencios, lo que las fuentes dicen y callan, si quisiéramos reconstruir lo que ocurrió en Covadonga, solo con las fuentes que tenemos. Nos encontraríamos ante un paisaje de silencios tan reveladores como las palabras. Las fuentes asturianas hablan abundantemente de la victoria, de su carácter providencial, de la grandeza de Pelayo. Lo que apenas mencionan es la vida cotidiana de los que resistieron, las privaciones, las dudas internas, las deserciones que sin duda hubo, porque siempre las hay en cualquier resistencia prolongada, las negociaciones que quizás se produjeron y de las que no quedó registro, las voces de los que pensaban que era mejor pactar. Las fuentes árabes, por su parte, minimizan el episodio, pero no lo silencian completamente. Al-Makari, un erudito árabe del siglo XVI que compiló fuentes anteriores, registra la derrota de Alcama y menciona a Pelayo Bilay en la transliteración árabe como el líder de los rebeldes. La manera en que las fuentes árabes describen el territorio como zona sin valor estratégico, sin recursos dignos de mención,
revela algo sobre por qué Al-Ándalus no perseveró en su intento de eliminar la resistencia. Simplemente no valía la pena el esfuerzo. Hay también fuentes que no existen y que deberían existir si la historia fuera la que la leyenda cuenta. Si la batalla hubiera tenido el impacto inmediato y masivo que las crónicas tardías describen, habría dejado más rastro en los documentos contemporáneos. El silencio de las fuentes contemporáneas o casi contemporáneas sobre Covadonga es en sí mismo un dato histórico. Sugiere que en el momento en que ocurrió, la batalla fue un evento local, significativo para quienes participaron en él, pero no inmediatamente reconocido como el punto de inflexión que sería después. La grandeza de Covadonga, en ese sentido, fue construida retroactivamente, no de manera falsa. Los hechos ocurrieron, sino con la perspectiva del tiempo, que permite ver las consecuencias que en el momento eran imperceptibles. Los que estaban allí en el año 722 no sabían que estaban iniciando un reino que duraría siglos. Solo sabían que habían sobrevivido al día, que mañana tendrían que sobrevivir de nuevo. Esa perspectiva del tiempo que convierte lo pequeño en fundacional es uno de los fenómenos más fascinantes de la historia. Y Covadonga es uno de sus ejemplos más nítidos. 18. Don Pelayo y los otros, los hombres en las sombras. La historia tiende a focalizarse en los líderes, en los nombres que quedan registrados, en los que tienen voz propia, en las crónicas, aunque sea una voz que les prestaron cronistas que los conocieron solo de oídas. Pero en Covadonga, como en cualquier otra resistencia, hubo otros, muchos otros, los hombres que se quedaron cuando podían haberse ido, los astures locales que abrieron sus casas y sus despensas a los refugiados del sur, asumiendo el riesgo que eso suponía, las mujeres que las crónicas no mencionan como de costumbre, pero que estaban allí, que prepararon la comida escasa, que cuidaron a los heridos con lo que tenían, que mantuvieron funcionando el mundo doméstico sin el cual ninguna resistencia armada es posible. Los clérigos que llevaban sus manuscritos y sus reliquias de aldea en aldea, que mantenían viva la práctica religiosa que daba cohesión a la comunidad, que celebraban sus ritos en el interior de cuevas o bajo la bóveda de los bosques, cuando no había otra opción, que copiaban textos cuando había tiempo y materiales, preservando algo del saber que la conquista había amenazado con borrar. Los herreros que fabricaban y reparaban las armas en forjas improvisadas con el metal que podían conseguir. Los cazadores que conocían los pasos de los animales en esas montañas y que con ese conocimiento no solo proporcionaban alimento, sino también información sobre el movimiento de extraños en el territorio. Los pastores que cruzaban los puertos de montaña con sus rebaños y que eran, sin saberlo o sabiéndolo muy bien, una red de información sobre lo que ocurría a uno y otro lado de la cordillera. Todos ellos son parte de Covadonga. Sin ellos no hay Covadonga. Sin el hombre sin nombre que talló la lanza que después mató a Aljama, sin la mujer sin nombre que cosió la herida de un guerrero en la noche anterior a la batalla, sin el niño sin nombre que corrió con un mensaje de un campamento al siguiente y llegó antes de que llegara el enemigo. La historia recuerda a Pelayo. Debería recordar también a los suyos. 19. La cueva y la Virgen, fe y resistencia. Hay un elemento de la historia de Covadonga que no puede pasarse por alto sin hacer un flaco favor al relato. La dimensión religiosa de la resistencia. Para los hombres del siglo VIII, la distinción entre lo político y lo religioso que nosotros asumimos con naturalidad no existía. La fe no era un aspecto privado de la vida individual. Era el tejido mismo de la comunidad, el marco dentro del cual todo adquiría sentido. Las victorias y las derrotas eran signo de la voluntad divina. Los líderes derivaban su legitimidad en parte de la bendición eclesiástica. Los guerreros que iban al combate
lo hacían en el nombre de algo que trascendía sus intereses individuales. En ese contexto, la cueva de Covadonga tenía una dimensión religiosa que probablemente precedía a la batalla. Los lugares naturales con características particulares, cuevas manantiales, cimas de montaña, eran desde tiempos inmemoriales lugares donde lo sagrado se hacía presente. La cueva de Covadonga, con su manantial interior, con su posición elevada, con su característica forma que la hace a la vez abierta y protegida, tenía las cualidades de un lugar sagrado. La tradición posterior la asoció a la Virgen María. Cuenta el relato que en la cueva existía o fue colocada una imagen de la Virgen y que la victoria de Pelayo fue atribuida en parte a su intercesión. Esta devoción mariana se convirtió en parte fundamental del mito de Covadonga y la Virgen de Covadonga, la Santina como la llaman en Asturias con afecto, sigue siendo hoy uno de los centros de devoción más importantes del norte de España. La historicidad de los detalles específicos de esta devoción en el año 722 es difícil de establecer. Lo que sí es claro es que la dimensión religiosa de la resistencia era real y fundamental. Los hombres de Pelayo no combatían solo por sobrevivir o por recuperar sus tierras. Combatían por algo que entendían como una obligación trascendente. Esa convicción que lo que hacían era justo ante Dios, que Dios estaba de su parte, era una fuente de fortaleza que no debe subestimarse. Y la cueva, en ese sentido, era mucho más que una posición táctica. Era un santuario, un lugar donde lo humano y lo divino se tocaban, un espacio que daba un carácter sagrado a lo que allí ocurría. La victoria no fue solo política o militar, fue en la experiencia de los que la vivieron una confirmación de su fe. Y esa confirmación tendría consecuencias duraderas para cómo entendieron su misión y su identidad. 20. La larga sombra de Covadonga al reino de Asturias. Los decenios que siguieron a Covadonga vieron la lenta consolidación del núcleo asturiano. Pelayo reinó hasta el 737. Sus sucesores inmediatos, su hijo Fabila, su yerno Alfonso I el Católico, continuaron la obra de construcción del reino. Alfonso I aprovechó el periodo de disturbios internos en Al-Ándalus, la gran revuelta berebere de los años 740, que sacudió todo el norte de la península y retiró temporalmente la presencia omeya de muchas zonas, para expandir el territorio bajo control asturiano. Repobló o incorporó Galicia, avanzó hacia el sur por territorios que habían quedado prácticamente despoblados. Construyó las bases de lo que sería un estado viable. No fue un proceso lineal ni sencillo. Hubo reyes débiles y reyes fuertes. Hubo crisis internas y amenazas externas. Hubo momentos en que el proyecto asturiano pareció tan frágil como en los peores días de la resistencia previa a Covadonga, pero sobrevivió. Y con cada generación que pasaba, se asentaba un poco más. En el siglo IX, con Alfonso II el Casto, el reino de Asturias alcanzó un nivel de institucionalización que ya lo hace reconocible como una entidad política madura. Se trasladó la capital a Oviedo, que el propio Alfonso II construyó y dotó de monumentos que aún hoy se pueden ver: el Naranco, la Cámara Santa, San Julián de los Prados. Se estableció una corte con sus rituales y su protocolo. Se patrocinaron las crónicas que narrarían el origen del reino y legitimarían su existencia. Se construyó la narrativa de Covadonga como punto de partida de todo. Y en el siglo X, el centro de gravedad del reino se desplazaría hacia el sur, hacia León, y el nombre cambiaría. El reino de Asturias se convertiría en el reino de Asturias y León, y luego simplemente en el reino de León. El proceso de expansión hacia el sur continuaría durante siglos, transformándose con cada generación en algo diferente.
Los descendientes de los guerreros astures que se agruparon en torno a Pelayo llegarían hasta Toledo, hasta el Tajo, hasta el Duero, hasta las sierras de Castilla. Pero la semilla de todo eso estaba en las montañas del norte, en la cueva, en la batalla. 21. El eco en el Piedra, Covadonga hoy. Hay algo en Covadonga que trasciende la política y la ideología y que cualquier visitante puede sentir, independientemente de sus creencias o sus concepciones de la historia. El lugar sigue siendo lo que era. Las montañas no han cambiado. La roca caliza sigue siendo la misma, gris y húmeda cuando llueve, brillante cuando el sol la toca a primera hora de la tarde. El río sigue corriendo entre las piedras con el mismo sonido que tenía en el año 722. La cueva sigue abierta en la pared del peñón y desde su interior la vista del valle sigue siendo la misma. Los árboles, el río, el paso estrecho por donde entró un ejército que no regresó completo. La niebla sigue bajando por las mañanas. Los ecos siguen siendo peculiares en ese anfiteatro de piedra. Y hay algo en ese lugar, en su combinación de grandiosidad y recogimiento, de apertura y protección, que hace que el visitante entienda, de manera visceral más que intelectual, por qué alguien eligió ese lugar para resistir. No hay que ser español ni cristiano, ni tener ninguna afiliación política o religiosa para sentir eso. Es algo más elemental, la respuesta a un lugar donde la naturaleza y la historia se superponen con una intensidad particular, donde el pasado no está enterrado bajo capas de presente, sino que sigue visible en la piedra, en el agua, en la forma del terreno. Covadonga es uno de esos lugares donde la historia tiene textura, donde no es solo una narración, sino una experiencia. 20 Seitor. El final del principio, reflexión sobre un origen. Hemos llegado al final, o más exactamente, al final del principio, porque la historia de Covadonga no termina en el año 722, termina, si es que termina, en algún punto que ninguno de nosotros puede ver todavía. Regresemos en estos últimos momentos a lo esencial. En el año 722, en un lugar de las montañas asturianas que los siglos posteriores llamarían Covadonga, un grupo de hombres resistió. No tenemos sus nombres en su mayoría, no conocemos con exactitud cuántos eran ni qué pensaban en los momentos previos al combate. No podemos saber con certeza qué movía a su líder, si la fe o el orgullo o la desesperación o alguna combinación de todo eso y de otras cosas que no tenemos palabras para nombrar. Lo que sí sabemos es el resultado. Resistieron, vencieron, y en el espacio que esa victoria abrió, pequeño, frágil, lleno de incertidumbre, algo comenzó a crecer. No fue el destino lo que construyó lo que vino después. Fue el trabajo de generaciones de hombres y mujeres que tomaron esa pequeña victoria en las montañas y decidieron que significaba algo, que valía la pena continuar, que el esfuerzo tenía sentido. Cada uno de esos hombres y mujeres tomó una decisión, y el conjunto de todas esas decisiones, a lo largo de décadas y siglos, fue lo que convirtió la batalla de Covadonga en el origen de algo. La historia no tiene destinos, tiene decisiones, y en Covadonga, en el año 722, un hombre llamado Pelayo tomó una decisión. Eligió resistir cuando resistir parecía absurdo. Eligió las montañas cuando el valle ofrecía la comodidad de la rendición. Eligió el frío y el hambre y el peligro constante sobre la seguridad comprometida de la sumisión. ¿Sabía lo que estaba haciendo? En el sentido en que nosotros lo sabemos, mirando hacia atrás con la perspectiva de 13 siglos, por supuesto que no. No podía saber que su pequeña resistencia daría origen a un reino. No podía saber que ese reino sería el embrión de algo que acabaría siendo llamado España. No podía saber que su nombre duraría mientras durara la memoria de ese proceso.
Solo sabía que no podía rendirse, que eso, al menos, no podía hacerlo. Y a veces, en la historia como en la vida, con eso basta, con que alguien en el momento decisivo se niegue a aceptar que todo ha terminado. Vente Trioce. El legado, una chispa en la oscuridad. Hagamos una última pausa antes del cierre. Detengámonos en lo que Covadonga representa como idea más allá de la historia concreta. En el año 711, el mundo hispano-cristiano parecía terminado. No es una exageración. Fue eso lo que pareció durante años. El reino visigodo había caído en meses. Las ciudades más importantes estaban en manos de un poder nuevo. Los prelados, los nobles, los comerciantes que habían sobrevivido tomaban sus decisiones en función de esa nueva realidad. Muchos pactaban, muchos se adaptaban. Era en todos los sentidos prácticos la lógica correcta. Pelayo representó la lógica contraria, la lógica de quien dice: puede que hayas ganado el presente, pero no el futuro. Puede que seas más fuerte hoy, pero no para siempre. Puede que el mundo haya cambiado, pero hay algo que no cambia, que permanece, que resiste aunque todo lo demás ceda. Esa lógica es irracional desde ciertos puntos de vista. Es la lógica de los que se niegan a aceptar la realidad tal como es, de los que apuestan por lo que debería ser contra lo que es, de los que, en suma, no reconocen la derrota como definitiva, aunque todos los indicios apunten en esa dirección. La historia está llena de esos momentos, de grupos o individuos que cuando todo parecía perdido, se negaron a rendir. A veces esa negativa condujo al desastre. Hay resistencias que terminan en aniquilación, en tragedia pura, sin redención histórica. No todas las Covadongas tienen el final que tuvo Covadonga. Pero cuando funcionan, cuando ese núcleo de resistencia sobrevive el suficiente tiempo para que el contexto cambie, para que nuevas fuerzas entren en juego, para que el enemigo cometa sus propios errores, la consecuencia puede ser enorme, desproporcionada respecto al momento inicial. Más grande, infinitamente más grande, que lo que cualquiera podía imaginar en el comienzo. Eso fue Covadonga. No fue la victoria de un ejército. Fue la supervivencia de una posibilidad. 2014. Final épico. La memoria que resiste. Volvamos en los últimos instantes al lugar, a la piedra gris y húmeda del peñón de Covadonga, al río que corre sin descanso en el fondo del valle, a la cueva donde el manantial mana frío de la roca, donde el sonido del agua llena el silencio con una constancia que ningún ejército, ningún rey, ningún siglo ha podido interrumpir. Imagina ese lugar vacío, sin los visitantes de hoy, sin la basílica del siglo XIX, sin los carteles y los senderos señalizados, solo la roca, el agua, los árboles, la niebla. Así lo vieron ellos. Así lo vieron los hombres de Pelayo en aquella mañana del año 722. Con esos mismos ojos, cansados, hambrientos, asustados quizá, pero firmes, miraron hacia abajo desde las cornisas y vieron llegar al enemigo. Y no huyeron. Ese es el núcleo de todo. Esa es la sustancia de la que está hecho el mito, la historia, el símbolo. No la victoria que llegó después, no el reino que tardó generaciones en consolidarse, no el mito que se construyó durante siglos, sino ese instante anterior, ese momento en que la decisión todavía podría haberse tomado de otra manera, cuando todavía se podía huir y se eligió quedarse. Covadonga no fue una batalla entre dos ejércitos, fue un argumento contra la rendición. Fue la demostración de que el poder establecido, por formidable que sea, no es eterno, que hay lugares donde la fuerza imperial se convierte en confusión y pánico, que el conocimiento de un territorio, la determinación de los que defienden lo suyo y la elección del momento y el lugar adecuados pueden invertir las ventajas
que en campo abierto serían insuperables. Fue, sobre todo, la prueba de que el fin que parecía seguro podía no ser el fin, que después de la oscuridad puede haber otra cosa, que en el rincón más húmedo y olvidado de las montañas donde nadie mira y donde el mundo no espera nada, puede encenderse una chispa, y que esa chispa, cuidada con paciencia y valor a través del frío y el hambre y la incertidumbre, puede convertirse en algo que dure siglos. Así termina la historia de Covadonga. Pero no termina la historia, porque en Covadonga no solo resistió un hombre, resistió una memoria. Fin del Guion Don Pelayo y la batalla de Covadonga, el año 722. Guión para documental histórico cinematográfico.